Me confirma, por favor, si se puede escuchar y si se puede ver mi pantalla, si se me puede escuchar y si se puede escuchar mi pantalla, si se me puede escuchar y ver mi pantalla, como el Chavo el 8 ya. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a desarrollar el curso de formulación de planes de negocio en el marco de Procompite. Tenemos conocimiento que el Estado, eh, en cumplimiento de su responsabilidad de promover el desarrollo productivo, ha implementado y desarrolla una serie de estrategias en pos de este objetivo. Dentro de ellas encontramos los denominados proyectos productivos, la generación, la promoción de desarrollo, de implementación de los proyectos productivos, y estos se implementan a través de dos esquemas principales. Uno, el de eh, proyectos de inversión pública que están orientados principalmente a la generación o el desarrollo de la competitividad de los pequeños y medianos productores, es decir, va a sentar ciertas bases para que ellos puedan tener márgenes de utilidad, ¿no? Y el otro esquema es el de planes de negocio. Este segundo esquema está orientado ya a mejorar, ¿no? O promover la competitividad, es decir, los productores que van a acogerse a estos esquemas ya tienen determinados niveles de competitividad. En otras palabras, tienen utilidades pocas, mínimas, reducidas o apropiadas, qué sé yo, resultante de su actividad productiva, pero ya tienen utilidad. Y en ese segmento, el Estado o viene proponiendo y viene desarrollando diferentes esquemas de la implementación de esta estrategia de planes de negocio. Está el esquema de agrorural, está el esquema de avanzar rural, el esquema de agroideas y otros más, dentro de ellos el Procompite y algunos otros más. A la fecha, si ustedes han tenido oportunidad de revisar los formatos, los esquemas, se deben de haber dado cuenta que estos guardan bastante similitud, ¿no? Anteriormente, el esquema de agroideas, por ejemplo, tenía bastantes diferencias frente al esquema de Procompite, ¿no? Ahora esas diferencias se han reducido sustancialmente. En esta oportunidad, entonces, nos vamos a enfrascar en el desarrollo de planes de negocio a través del esquema de Procompite. Esta va a ser la clase inicial en la cual vamos a dar algunos lineamientos, algunas generalidades del esquema de Procompite, pero también ya vamos a empezar a desarrollar el esquema de plan de negocio bajo este marco. Igualmente, en esta primera sesión, además de la PPT que se les va a alcanzar, se les va a hacer llegar a todos ustedes el marco normativo de Procompite vigente a la fecha, que data del año 2021, de enero del 2021, donde se han establecido, o mejor dicho, se han precisado, ¿no? Una serie de aspectos que anteriormente no eran muy claros o no se habían considerado. Ahora sí ya están presentes y esto ha generado incluso que en años posteriores al 2021 se genere el nuevo esquema del Procompite, ¿no? El que está vigente a la fecha. Se les va a hacer llegar el reglamento donde está descrito todos los aspectos normativos que ustedes tienen que tener en cuenta.
Adicionalmente a ello, también se les va a hacer llegar este documento que muy probablemente muchos de ustedes lo tengan o lo hayan visto. Es el formato actual vigente de Procompite, ¿no? Que contempla 9 capítulos, además de las conclusiones y recomendaciones y de los anexos. Y ahí están estipulados todos los cuadros y dentro de estos el tipo de información que se les tiene que ir alcanzando. ¿Ya? Está en formato Word, ¿ya? Si es posible, muy probablemente algunos de ustedes ya lo han descargado. Y si no lo han descargado, acá está ya para que lo puedan trabajar. Y relacionado a este esquema, en Word, también se les va a hacer llegar este esquema o este archivo del esquema de Procompite, pero en modalidad o en archivo Excel, ¿no? Que también considera todos los cuadros y acá yo he estado ya incorporando algunas celdas vinculadas, ¿no? Para que ustedes puedan ir generando a partir de ello ya una propia corrida, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, ¿dónde está? Eh, este proceso de acá proviene de la hoja anterior, ¿no? Del análisis de los eslabones de la cadena productiva, de este anterior. Acá dice producción, siembra, postproducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le ponemos este control sanitario. Y eso va a aparecer acá ya, ¿no? Y así, ¿ya? Ahora, eh, también a lo largo de las clases que vamos a tener, vamos a ir compartiendo con ustedes, o voy a ir compartiendo con ustedes, mejor dicho, cómo es que la información de una de estas tablas, digamos de la 211, se relaciona con información que tiene que ser similar en la tabla 3.1, en la tabla 5, etcétera, ¿no? Para que ustedes me tengan más claro que esa información es la que les va a permitir alcanzar la consistencia interna de la propuesta. ¿Ok? Entonces, regresamos a la PPT. También me gustaría que a lo largo de la exposición de este y las siguientes, ustedes puedan hacerme llegar sus preguntas, sus dudas, ¿no? A través del chat para poderlas ir aclarando. La idea básicamente es que al culminar estas 3 sesiones, que si bien es cierto están algo apretadas, se pueda tener ya un avance relativo a modo borrador inicial, ¿no? De una idea de plan de negocio que ustedes puedan tener. Entonces, vamos a desarrollar el curso, ¿no? El temario, bueno, estaba planteado inicialmente para 4 sesiones, pero vamos a reacomodarlo para que sean en 3, ¿no? Vamos a tener que hacer algunos reacomodos, tal vez alguna sesión, las 2 siguientes se tengan que extender un poco más de 2 horas. La idea, pero, va a ser que ustedes puedan tener toda la información bastante clara. En esta primera sesión vamos a hablar, como ya les mencioné, sobre los aspectos de Procompite y de ahí vamos a pasar ya a la elaboración de un modelo de Procompite, ¿no? La información que ustedes tienen que ir considerando. Como les mencionaba, el Procompite tiene un marco normativo que es a través de la ley 29337 y una última modificación sustancial emitida en el 2021, específicamente en enero del 2021, que es a través del Decreto Supremo 01 del 21 de Produce, donde también está presente el anexo, el reglamento, ¿no? Que se les va a compartir en los documentos PDF que les he mostrado anteriormente. El objetivo del programa es promover el desarrollo de propuestas productivas de agentes económicos organizados.
Este término de agentes económicos organizados anteriormente estaba vinculado a organizaciones de productores formalizadas, ¿no? Ahora se ha generado una nueva categoría, la categoría A, en la cual pueden participar productores, artesanos, qué sé yo, que no necesariamente estén organizados o que no necesariamente estén formalizados. Sí que tengan un tipo de asociatividad, aunque sea incipiente, ¿ya? No es necesario que estén formalizados, es decir, inscritos en registros públicos, con RUC, etcétera. Pero en el proceso de ejecución sí tienen que alcanzar esta formalización. El otro aspecto importante es la finalidad. Y como les mencionaba al principio, la finalidad de todos los esquemas, de cualquier esquema de plan de negocios, Procompite, Agroideas, Agrorural, Avanzar Rural o cualquier otro, siempre ustedes van a encontrar que el fin es mejorar la competitividad. ¿Qué quiere decir la palabra mejorar? Que algo que ya es bueno, es apropiado, es pertinente, es oportuno, es aceptable, como querramos llamarlo, nosotros lo vamos a trasladar a través del plan de negocios a un nivel superior. Lo vamos a optimizar, lo vamos a fortalecer, vamos a desarrollar, lo que sea. Pero se va a mejorar. Ahora, lo que tienen que recordar es que el término mejorar indica que hay algo que está bien, que está correcto. Y el otro aspecto que deben de tener claro es el aspecto de competitividad, ¿no? La competitividad, como sabemos, está vinculada a una serie de factores, diferentes factores, ¿no? Rendimiento, productividad, calidad, calidad extrínseca, calidad intrínseca, procesos de logísticos, etcétera. Pero indistinto a estos componentes o a estos parámetros de medición de la competitividad o de elementos que intervienen en la competitividad, eh, la competitividad tiene un único método de verificación o un único método de evaluación, ¿no? Ese único método de evaluación es el económico, ¿no? Porque estamos hablando de actividades productivas. Tú no puedes plantear que la forma apropiada de medir una actividad productiva es a través de indicadores sociales, ¿no? Bueno, ahí por ahí habrá alguna nueva propuesta que diga que sí, pero en la práctica la forma en la cual se mide la competitividad es a través de métodos económicos vinculados a la generación de utilidades. En otras palabras, si existe o no márgenes de rentabilidad y qué tan apropiados, qué tan holgados son estos márgenes de rentabilidad. En otras palabras, el plan de negocios siempre tiene que mejorar la rentabilidad, las utilidades, las ganancias, como querramos llamarlos, de la organización de productores. Pero además también tiene que ser sostenible, ¿no? Si bien es cierto, la sostenibilidad es un concepto vinculado a largo plazo, estamos hablando de 15 a 20 años, para el caso específico de los esquemas de planes de negocios, ¿no? Eh, Se ha reducido sustancialmente este parámetro temporal de la sostenibilidad a periodos muy cortos, ¿no? Básicamente ya cercanos al corto plazo, 5 años. Pero igualmente se entiende que en este periodo de tiempo tiene que ser sostenible la propuesta. ¿Qué quiere decir sostenible? Ya dejando de lado el aspecto temporal. Quiere decir que tiene que cubrir sus costos de producción.
Entonces, la propuesta de plan de negocios que nosotros vayamos a plantear a través de este esquema tiene que incrementar la rentabilidad, la utilidad de los beneficiarios, pero al mismo tiempo tiene que cubrir sus costos de producción. Y estos costos de producción se van a incrementar. ¿Por qué? Porque como es plata del Estado la que va a permitir la implementación de esta propuesta, todo tiene que estar enmarcado dentro de parámetros normativos. En otras palabras, todo tiene que ser formal y adecuado a ley. Tienes que comercializar a través de esquemas formales, es decir, tienes que emitir o factura o boleta, tienes que tener tu guía de remisión, tienes que tener un contador, tienes que tener personal técnico que te oriente en los parámetros de calidad y tienes que cubrir todos estos costos con los resultados de las ventas de tu producto. Sin el plan de negocio, recuerden que no hay necesidad de la formalización, ¿no? Con el plan de negocio sí. Es más, tienes que pagar los impuestos también y estos están considerados dentro del mismo esquema del estado de ganancias y también del flujo de caja en el esquema de Procompite. Pero además indica que va a mejorar o va a incidir sobre la mejora tecnológica o la innovación. Cuando hablamos de mejora tecnológica e innovación, estamos hablando de la variación total, parcial, puntual, completa de los procesos de producción del producto, que puede ser un bien o un servicio, al que va a estar orientado el Procompite, el plan de negocios. Y en el esquema de planes de negocio promovidos por el Estado, se entiende que los productores tienen un cuello de botella ya no vinculado a su dificultad o a su desconocimiento o a sus pocas capacidades productivas, ¿no? A desconocimiento de técnicas de manejo de plagas, etcétera. Tienen ya un cierto conocimiento referido a ello, es por eso que son competitivos. Es por eso que tienen márgenes de utilidad, ¿no? Si desconociesen totalmente eso, no podrían tener márgenes de utilidad. Pero tienen un cuello de botella importante vinculado a los bienes tangibles, a los activos tangibles, perdón. Es decir, equipamiento, maquinaria, infraestructura, que puede ser infraestructura productiva o puede ser infraestructura de transformación. Pero ahí está centrado ya su cuello de botella. Es por eso que ellos, a pesar de ser competitivos, no pueden dar un paso más allá que les permita mejorar esta competitividad. Y por eso es importante la generación o la intervención del Estado a través de este esquema. Y hay otro aspecto que ustedes tendrían que tener en cuenta al verificar las bases propias del Procompite en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Y está relacionado a eh, verificar si el plan de negocios o las bases consideran como componente determinante la generación de valor agregado. En el caso de algunos esquemas de planes de negocio, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende, como les decía hace rato, que el proceso productivo, la actividad productiva que están conduciendo, de una u otra forma ya tiene margen de competitividad. ¿Cómo pueden mejorar esta competitividad? ¿Cómo pueden mejorar estas utilidades? Uno, asignándoles activos tangibles, ¿no? Maquinarias y todo ello, pero como se les va a asignar estos activos tangibles, vinculados a ellos, tiene que asignárseles también activos intangibles, capacitación, entrenamiento
en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos procesos. Pero si se les deja a los productores, ¿no? Digamos, con un rendimiento incrementado en 100%, por decir, ¿no? Es decir, antes producían 10, ahora producen 20 unidades, pero las van a seguir colocando en el mismo mercado, ¿no? Que es muy volátil, que no es formal, etcétera. Ahí todo el potencial de incremento de la competitividad que se podría obtener con el plan de negocios se va a diluir, ¿no? Porque básicamente, como decía mi abuelita, somos más harina del mismo costal. ¿No? No están generando un producto nuevo, un producto innovado que se diferencie o que sea llamativo o que atraiga la atención de los consumidores, ¿no? Entonces, muchos de estos esquemas de planes de negocios se orientan a que se genere ese valor adicional, ¿no? A través de procesos de transformación, de mejor presentación, lo que fuese. Pero la recomendación es que ustedes también contemplen esa posibilidad, ¿no? Eh, y si no está claramente definido en el esquema del Procompite, consulten a la entidad para que, o hagan las consultas del caso para que aclare ese aspecto, ¿no? Pero es una de las formas que les va a garantizar a ustedes siempre tener ese margen de competitividad. La estrategia es el cofinanciamiento. El término cofinanciamiento está vinculado al aporte de la entidad. Eso es en agroideas, en agrorural, en cualquier esquema. Y el término de contrapartida está vinculado a los beneficiarios. Ya saben ustedes, acá no es necesario repetirles que esta estrategia se implementa a través de la gestión de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, ¿no? Son ellos los que van a implementar esta estrategia. Esta estrategia la van a implementar a través de cadenas productivas priorizadas. Ellos son quienes van a priorizar. Para esto está determinado, pues, que los gobiernos regionales y locales asignen, ¿no? Le trasladen un monto definido que va a ser puesto a concurso, ¿no? Un fondo concursable que puede alcanzar hasta el 10% de los recursos presupuestados por estos gobiernos subnacionales para gastos destinados a proyectos, ¿no? No es obligatorio que destinen hasta ese tope, ya queda a criterio y realmente queda a su buena voluntad de las autoridades, ¿no? Que puedan disponer, cumplir el máximo permitido o algún monto porcentual inferior, ¿no? Y ya queda a decisión de ellos, ¿no? Eh, El plan de negocios es el instrumento a través del cual se va a implementar esta metodología. En unos minutos vamos a ver en qué consiste, qué características tiene. Se va a implementar en el marco de cadenas productivas. Ya sabemos, la cadena productiva es el conjunto de agentes. Lo importante que tienen que tener ustedes acá claro y presente es que la cadena productiva se mueve en función al mercado, ¿no? Quien determina eh, la dinámica de la cadena productiva, el tipo de producto que la cadena productiva tiene que priorizar, va a ser el mercado, no es el productor, no es la autoridad, no es el presidente o la presidenta de la República, eh, no es el operador logístico, nada, eso es el mercado. Y el mercado, básicamente, venimos a ser toda la población, ¿no? Y sobre eso, pues, a menos que sea un gobierno dictatorial, que sí existen, ¿no? No se puede, pues, obligar a la población a tener determinada preferencia en cuanto a la demanda de productos, ¿no? En otras palabras, el, el Estado o algún agente del mismo
No nos podría obligar a todos nosotros a que a partir de mañana, por ejemplo, del día lunes, no tengamos que consumir únicamente carne de cerdo que ha sido producido en condiciones orgánicas entre los 2.800 y 2.900 metros de altura y que hayan sido beneficiados en determinados camales y que tengan la autorización de determinada entidad, ¿no? No puede hacer eso a menos, como les decía, pues que sea un gobierno dictatorial, que sí los hay, ¿no? Pero en nuestro caso todavía no estamos en eso. Entonces, quien va a determinar va a ser el mercado, la población, y dependiendo si esta población demanda una cantidad grande y variada de productos de esa cadena productiva, la cadena va a ser más o menos dinámica. Que una cadena sea más o menos dinámica está también vinculada a su priorización. Mientras más dinámica sea la cadena, más priorizada va a venir a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una cadena dinámica, quiere decir que concentra una gran cantidad de agentes, ¿no? Productores, proveedores de insumos, transformadores, distribuidores, etcétera. Porque hay varios subproductos, varias presentaciones de un mismo producto. Por lo tanto, van a ir definiéndose o van a ir determinándose ciertas especializaciones de productores, de distribuidores, de transformadores, etcétera. Pero si la cadena, el mercado demanda unas cuantas formas de presentación del producto y además eh, demanda también una baja cantidad del mismo, ¿no? La cadena no va a ser muy dinámica. Ya saben ustedes lo que es una cadena, que haya un esquema de cómo funciona una cadena productiva priorizada. Por lo general, las cadenas productivas priorizadas deberían de ser aquellas que consideran todos estos agentes, ¿no? Y acá, ustedes cuando revisen las bases de los procompites, hay cadenas productivas que se dice que han sido priorizadas, pero que no contemplan estos agentes transformadores, ¿no? Que no hay presencia de actores de transformación. Generalmente están comercializándose el mismo producto sin ningún o con un valor agregado muy incipiente a modo de presentación, ¿no? Ya el gobierno subnacional habrá definido pues sus parámetros propios tal vez para determinar que una cadena de estas características sea considerada como priorizada, ¿no? Pero por lo general las cadenas priorizadas son las que tienen un componente de agentes transformadores bastante dinámicos y bastante variados. Los beneficiarios son los productores, ¿no? Los productores, artesanos, etcétera. Se va a entender como agente económico organizado a la agrupación de estos beneficiarios y lo pueden hacer en cualquiera de las modalidades que están permitidas por el marco normativo. Empresas, ¿no? Sociedades económicas, anónimas abiertas, empresas de responsabilidad limitada, comunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones sin fines de lucro, lo que fuese. Como habíamos mencionado, el financiamiento del plan de negocios se va a llevar adelante a través de dos aportes. Uno va a ser el del cofinanciamiento, que es la denominación que se le da al aporte que va a generar la entidad, ¿ya? Y el otro va a ser la contrapartida, que es la denominación que se le da al aporte que va a tener los agentes organizados, es decir, los beneficiarios, que ya para esta nueva normativa, una parte porcentual es en efectivo y el resto es en aporte valorizable.
También deben de tener en cuenta ustedes que el Estado ha definido que hay este esquema de elementos necesarios para la inserción de los productores en el mercado, ¿no? Y esta inserción sea relativamente ventajosa. Acá se contemplan los tres componentes para que se pueda generar una inserción apropiada, ventajosa, ¿no? El proceso productivo, donde está infraestructura productiva, tecnologías apropiadas, conocimiento de manejo de esquemas de calidad, capacidades técnicas, capacitación en otras palabras. También está la conectividad con el mercado, que es información de mercados, y un aspecto importante que todavía para nosotros viene siendo un cuello de botella y muy probablemente persista en este mismo sentido todavía por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Que es la infraestructura, ¿no? Y activos para la generación de valor agregado. De ahí tenemos el otro componente que es la asociatividad, ¿no? Ahí se entiende pues que la capacidad de autogestión y el conocimiento y desarrollo, manejo de instrumentos de gestión organizacional es parte importante del cuello de botella que tiene que ser superado. Ahora, en esta nueva modificación que se ha generado, se ha incorporado, se ha definido estas tres categorías, ¿no? La categoría A, B y C. La categoría A de Procompite está orientada a personas organizadas, personas naturales organizadas, que tengan un mínimo de 100 socios y máximo de 25, es decir, la agrupación tiene que tener entre 10 y 25 socios. El monto de inversión tiene un techo de 200.000. Si bien es cierto, la norma indicaba que la base era 100.000, pero ustedes habrán visto que hay muchos gobiernos locales, ¿no? Provinciales, gobiernos regionales, que el monto base lo han reducido, ¿no? Tienen 90.000 de monto base, 80.000 en algunos casos. Ya, bueno, eso las entidades definen eso. Pero indistintamente a ello, el tope de esta categoría es 200.000 y es únicamente para personas naturales organizadas. Y ahí la organización tiene que aportar el 20%, 5% en efectivo y 15% valorizable. La categoría B y C ya son para personas jurídicas. La categoría B es para personas jurídicas que tengan mínimamente 2 socios y que además tengan un año de vigencia como persona jurídica. Acá ellos pueden solicitar un financiamiento tope de 500.000 y el mínimo también lo definirá la entidad, ¿no? Pero en este caso, la contrapartida es de 30%, 20% valorizable y 10% en efectivo. Luego tenemos la categoría C, que es para personas jurídicas, que deben tener mínimamente 20 socios y que deben de tener al menos un año de vigencia como organización y que además deben demostrar que en este último año o en este año anterior han tenido ventas como organización que van entre las 5 y 1.000 UITs. Ahí el techo es de 2 millones, ¿ya? Y la contrapartida ya sube a 50%, 30% valorizable y 20% en efectivo. Entonces ya ustedes van a ver ahí, ¿no? Van a definir conjuntamente con los beneficiarios a qué categoría van a presentarse. Por lo general es entre la A y la B, ¿no? Lo otro que tienen que tener claro ustedes es que no existe impedimento, el marco normativo no dice nada respecto a que la organización esté conformada únicamente por miembros de una misma familia o que tengan niveles de parentesco, hermanos, primos, tíos. Tampoco indica que tiene que haber una cantidad mínima de mujeres o que tiene que ser una organización netamente de mujeres. Recomienda sí que haya algo de paridad,
¿no? Sobre todo en la junta directiva, pero es a modo de recomendación. Tampoco indica que los productores o los miembros de la organización tienen que ser todos productores, ¿no? Y que no tengan pues nivel de instrucción superior, ¿no? No lo limita en ese sentido. ¿Qué más acá? A ver, ¿ya? Ya. El plan de negocios, como ya les había mencionado anteriormente, es un instrumento que tiene eh, un proceso, podríamos decirle, estructurado, ¿ya? Y secuenciado que garantiza su solidez y sobre todo su sostenibilidad, es decir, que se pueda ejecutar y que nos garantice que va a permitirnos obtener los ratios económicos que estamos preveyendo. Eh, si bien es cierto, nosotros cuando estamos frente a la elaboración de un plan de negocios, nos concentramos en el presupuesto y de ahí nos concentramos en determinar los flujos y posteriormente nos concentramos en determinar el BAN y el TIR, ¿no? Sin embargo, ese no vendría a ser necesariamente el esquema apropiado o la secuencia apropiada. La secuencia apropiada pasa primeramente por un diagnóstico, de ahí pasa por un estudio de mercado, ¿no? Donde nosotros tenemos que ver, hacer el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, el análisis del mercado, de los precios. Resultado de esto, nosotros vamos a ir definiendo ya una serie de aspectos de nuestra intervención. De ahí pasamos al aspecto técnico, es decir, qué nuevos procesos o cuáles van a ser los procesos que nos va a permitir obtener eh, los, el producto que hemos definido, ¿no? O el que pretendemos colocar en el mercado, porque va a ser un producto que no necesariamente es el que nosotros venimos ofreciendo a la fecha. Por lo tanto, ¿no? Y como el esquema del plan de negocio o el objetivo del plan de Procompite indica que debe de haber innovación, esta innovación está relacionada a este componente técnico. Ahí vamos a definir nosotros qué tipo de tecnología, qué características de bienes tangibles e intangibles va a requerir este equipo, maquinaria, capacitación, etc. Luego de eso, nos vamos a orientar al aspecto del personal, qué tipo de profesional o qué tipo de personal vamos a requerir para poder generar nuestro producto utilizando ya esos bienes, ¿no? Tangibles, intangibles, o esos activos tangibles, intangibles que hemos definido. De ahí vamos a pasar al aspecto normativo, en el cual todo lo que estamos planteando, ¿no? Tiene que estar adecuado al marco legal vigente. Por ejemplo, si queremos nosotros, si decimos que vamos a ofrecer nuestro producto a un comprador X ya predefinido, tenemos que hacerlo, ¿no? A través de procesos formales. Esto conlleva no solamente a la emisión de facturas, boletas de venta, guías de remisión, sino también está vinculado a la generación de una denominación de nuestro producto. Tiene que tener una marca, ¿no? Tiene que tener una forma de presentación. Vinculado a esto tienen que generarse registros, ¿no? De cómo se ha procesado, etcétera, porque como es un proceso formal, si hay alguna situación no esperada, ¿no? De contaminación, lo que sea, se tiene que poder establecer sistemas de tracking y de tracing para poder ver en qué momento, en qué punto se sucedió la contaminación, la alteración del producto, lo que sea, y se pueda mejorar, se pueda revertir y también, bueno, se puedan hacer los descargos respectivos. ¿No? Y esa vendría a ser básicamente la parte compleja del plan de negocios.
porque de ahí lo que sigue ya es simplemente la asignación de montos, ¿no? Montos de inversión, costos de producción, ganancias, utilidades, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Contrastaciones, que lo hace la máquina en automático. Básicamente estamos hablando de operaciones matemáticas que hemos aprendido en la primaria, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, que viene a ser el estudio de ingresos y el estudio financiero. Y ya como resultado de este último, nos van a dar los indicadores de rentabilidad. Pero estos indicadores de rentabilidad no te dicen necesariamente que tú vas a obtener cierto margen de utilidad o cierto margen de ganancia, etc. Lo que estos indicadores están dando a entender es que tu propuesta es sólida y que si haces todo lo que estás planteando, ¿no? En el estudio técnico, el personal, etc., vas a obtener esos márgenes de rendimiento, esos márgenes de utilidad. Básicamente eso es lo que nos indica el BAN y el TIR. Entonces, en el proceso de formulación de un plan de negocios, se tiene que prestar mucha atención a todo el proceso de planificación estratégica. Y cuando hablamos de planificación estratégica, necesariamente nosotros tenemos que partir de un proceso de análisis, ¿no? Para determinar cuál es la situación actual interna, externa, cuáles son los espacios que tenemos, ¿no? Para poder nosotros eh, tener presencia en ese mercado. Y para eso tenemos que desarrollar una serie de elementos, ¿no? De parte de ellos el análisis FODA, las estrategias y todo demás. Y de ahí vamos a hacer el plan de marketing, de operaciones y todo lo demás, ¿no? Adicionalmente, ustedes tienen que recordar que en la elaboración de planes de negocio en el marco de Procompite hay algunos criterios, ¿no? Tiene que estar en una zona y cadena priorizada, tiene que estar orientado a la creación o ampliación o mejoramiento, ¿no? De la capacidad productiva de la organización, tiene que incorporarse innovación tecnológica, tiene que ser competitivo, es decir, tiene que generar utilidades, que tiene que generar utilidades mínimamente similares, ¿no? A las que te generaba sin plan de negocios. Tienes que definir un mercado concreto, no puedes plantear no pueden ustedes plantear el plan de negocios indicando pues que se va a seguir comercializando a granel, que los productores van a llevar su producto a un mercado X y ahí se van a poner a venderlo, ¿no? No, tiene que ser un mercado concreto, lo que significa un mercado formal. Tiene que generar empleos, no puede estar duplicado y tiene que ser viable. Un aspecto importante que ustedes deben de considerar, ¿no? Y que dependiendo ya de la formación profesional, de aspectos subjetivos de los evaluadores, ¿no? Pero que se entiende que no debería ser en ese sentido en todo caso, es que todos los agentes de la cadena son importantes, ¿ya? Todos, todos, todos. No hay ningún agente que no sea importante y que no sea necesario. Les comento esto porque hay ocasiones en las que se elaboran planes de negocio, en las que indican, ¿no? Que el intermediario no debe de estar presente, que con esa propuesta se va a romper el monopolio del intermediario, etc. Y obviamente hay evaluadores que lo aceptan por su propia subjetividad, ¿no? Tal vez también consideran eso mismo ellos, pero si nos apegamos a lo que se entiende como una cadena productiva, ¿no? Pues tenemos que reconocer que la presencia de cada uno y de todos los agentes es necesaria para que la cadena sea dinámica, esté presente. No hay ningún agente que no sea necesario, ¿no? Es como que tienes en tu familia, ¿no? Está papá, mamá y son 5 hermanos, uno de ellos te salió medio díscolo, ¿no? Es el que se gasta la plata, es medio irresponsable o
ve la vida de una forma muy simple, digamos, y no vamos a llamar a toda la familia y vamos a decir, ¿saben qué? Eloy es un descarriado, pues no le presta atención a nada, no toma con seriedad nada, vive pidiendo prestado a todos los hermanos, encima le sangra a papá, a mamá, ¿no? Hay que botarle la casa, o mejor, ¿no? Que desaparezca Eloy, ¿no? Así ya no, ni siquiera le va a sangrar a mamá, porque tal vez si lo sacamos de la casa, igualito bien, y le sangra a mamá, le sangra a papá, etcétera. La solución, lo desaparecemos a él hoy, ¿no? Y le ponemos un par de piedras y pues, lo fondeamos en el río. No sucede así con la familia y tampoco sucede, no debe suceder en esa misma forma en la cadena productiva. Todos son importantes. La estructura general del Procompite, ¿no? Tiene, como hemos dicho, actualmente 9 capítulos que los vamos a ir desarrollando. Este básicamente es un resumen de cómo una serie de información que se tiene que ir consignando se va a interrelacionar con información que se va a ir especificando, se va a ir ampliando en otros puntos, en otras tablas, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo también a medida que avanzamos. Entonces, bueno, esto es el resumen ejecutivo, se elabora al final, lo vamos a hablar nuevamente al final. El primer aspecto, o el primer capítulo de aspectos generales, nos pide que nosotros coloquemos el nombre del plan de negocios, su localización y también la institucionalidad. En cuanto al plan de negocios, en el plan de negocios ustedes tienen que considerar lo que se había mencionado anteriormente. Hay 3 tipologías. Estas tipologías están copiadas, ¿no? De las 3 tipologías de la inversión pública. La creación, mejoramiento y ampliación. Se crea cuando no existe, se mejora cuando existe, se mejora cuando existe y no alcanza niveles de calidad. Se amplía cuando tiene niveles de calidad, pero la demanda se ha ampliado, ¿no? Se ha incrementado la demanda, por lo tanto, para mantener la misma calidad del servicio, se requiere la ampliación de toda la unidad productiva, digamos acá, ¿no? De ahí tiene que venir seguido el bien o servicio a intervenir, en otras palabras, la cadena y el tipo específico de producto, luego el nombre de la organización y su localización, ¿no? Esa es la denominación que debe de tener el plan de negocios. Y ahí luego van a indicar ustedes a qué categoría corresponde según las bases que ha establecido la entidad. Puede ser la categoría A, categoría B o categoría C, aunque no es común la última, ¿no? ¿Qué más? De ahí viene la localización del área de influencia del plan de negocios y la localización del plan de negocios. La localización del plan de negocios es la localización específica donde va a estar implementada la innovación, la planta, las parcelas con los campos productivos con manejo orgánico, con mejora, con MIP, donde se va a desarrollar la post cosecha, ¿no? Todo ello, ¿ya? Esa es la localización del plan de negocios. Esto de acá. El área de influencia viene a ser todo el territorio que va a circundar a esta localización del plan de negocios y que va a verse no beneficiado, pero sí, digamos, interesado en implementar esa misma propuesta o esa misma innovación tecnológica en sus propias unidades productivas, ¿no? Porque el plan de negocio, recuerden que es específico para la organización, no es para todos los demás productores de la zona, es específico para la organización. Pero sí, ¿no? Como los otros productores de la zona van a ver que la organización se ha beneficiado con esta subvención del plan de negocios y que la propuesta tecnológica que se ha desarrollado es rentable, ellos van a buscar replicarlo.
¿no? A través del apoyo de otra entidad, o tal vez a través del esfuerzo propio, ¿no? Van a considerar de cada uno de ellos su ubicación geográfica, ¿no? Y también su código de ubicación geográfica, la longitud y la latitud. De ahí está la institucionalidad, ¿no? Ustedes van a considerar acá el clasificador funcional, ¿no? De Invierte P, por si acaso, ¿ya? Ahí está la página web, descarga nada más, está en formato Excel, por si acaso. Antes estaba únicamente en formato PDF, ahora lo pueden descargar en formato Excel, y de ahí van a determinar ustedes cuál es la función, la división y el grupo. De ahí van a indicar ustedes la información relacionada al formulador del plan de negocios, es decir, ustedes, ¿no? La información de ustedes como especialistas, ¿no? Su nombre, apellidos, etcétera. De ahí la unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la dependencia de la entidad que va a encargarse o que está conduciendo el Procompite, es la que ha convocado en específico al Procompite, ¿no? Que puede ser la gerencia de desarrollo, la gerencia de agricultura, la gerencia de esto, de aquello. Van a indicar ustedes el sector, el pliego, el nombre del funcionario responsable, la dirección, el teléfono, tiene que ser un teléfono institucional, no vayan a poner su número personal del funcionario, y la página web. En este mismo punto de la institucionalidad, ustedes van a considerar al responsable de la operación y la sostenibilidad. En otras palabras, ¿quién va a ser el responsable, la organización, mejor dicho, para mantener operativo el plan de negocios los 5 años que están considerando ustedes en la evaluación, ¿no? Ahí colocan el nombre de la organización, su partida registral, el número de RUC. Esto es para las categorías B y C, para la categoría A no, pero ya como les dije, en el proceso de ejecución del plan de negocios se tiene que formalizar. También van a considerar ustedes el domicilio legal, el número celular o de teléfono del representante legal, ¿ya? Igualmente sus datos del mismo, y de ahí la estructura orgánica de la organización, tal como está al momento de la intervención, sin modificaciones, sin variaciones, nada. Los cargos y los nombres. Y de ahí quiénes van a ser quiénes son los beneficiarios que conforman la organización. Todos ellos, nombre y DNI completo, su género y también su fecha de nacimiento. Ahí pongan el nombre que figura en el DNI, ¿no? Tal como está en el DNI, no lo varíen, tampoco no vayan a considerar tampoco pues un solo nombre. Hay personas que tienen 2, 3 nombres, consideren la cantidad completa. Y de ahí pasamos al capítulo 2. Acá es donde ya va a empezar toda la estructuración, digamos, perdón, acá es donde va a empezar toda la propuesta cohesionada e integrada que tenemos que nosotros ir plasmando. Va a empezar con el análisis de la cadena productiva, ¿no? Donde nosotros tenemos que indicar a qué sector pertenece la cadena productiva. Acá me he equivocado acá. Ya bueno, ¿no? A qué sector pertenece esta cadena productiva, ¿no? Y van a describirla, y también van a tener en cuenta las siguientes consideraciones. La información que ustedes coloquen en este punto
tiene que ser descrita en puntos posteriores, porque esta básicamente es la situación sin plan de negocios. Entonces acá, como ustedes describan el plan, el producto o el servicio que están ofreciendo, va a venir a darles los indicadores de línea de base o los indicadores en el año cero: rendimiento, rentabilidad, productividad, costos, generación de empleos, dificultades en la comercialización, dificultades en el proceso productivo, etc. Tienen que indicar ustedes cuál es la cadena productiva, cuál es el producto principal, ¿no? Que están considerando, y cuál es el producto primario, la materia prima. Tengan en cuenta acá esta característica, ¿no? Nos habla en un primer momento de materia prima o de producto primario y luego de un producto principal, es decir, nos está dando ya a entender que se tiene que orientar el plan de negocios hacia la generación de valor agregado, ¿no? Y de ahí ya viene la descripción del producto propiamente dicho. En este mismo proceso, ustedes tienen que aprovechar para poder eh, van a aprovechar ustedes este mismo punto, ¿ya? Para poder ir indicando cuáles son los procesos que han identificado ustedes, que son los cuellos de botella actualmente. Estos pueden estar orientados a la producción, a la postproducción, a la transformación, a la comercialización. A cualquiera de esos segmentos puede estar orientado. Ah, el plan de negocio. ¿Dónde está? Este es otro. Entonces tengo el formato PDF. Entonces. Quiero ponerles acá una información modelo para que ustedes. Este es. Este es. Ah, este es entonces. Acá está. Este es el análisis de los eslabones. ¿Ya? Y este análisis de eslabones es el que ustedes van a tener en cuenta cuando empiecen a elaborar su propuesta de innovación tecnológica, porque se entiende que en este punto los eslabones que ustedes, las operaciones o los procesos que ustedes vayan determinando que son ineficientes, que no son los apropiados, ya con el plan de negocios, ¿no? En los puntos posteriores tendrían que estar resueltos. De acá, de este punto de la situación actual, van a salir las denominadas propuestas de solución. De ahí, perdón. Van a proceder a hacer el diagnóstico de la situación actual, pero ya en el marco de toda la localidad, ¿no? Ya no es solamente de la organización, sino acá ya es de básicamente de la cadena y de la comunidad o de la zona. Van a describir cuáles son las condiciones, en qué situación están, cuáles son los rendimientos promedios, etc. En el punto 2.2
tienen que indicar ustedes ya cuál es la priorización de su intervención. De acá, esto de acá está relacionado con el punto 211, con este anterior de acá. Los procesos o las operaciones que ustedes hayan encontrado acá como deficientes tienen que estar trasladadas en este punto, ¿no? Y descritas su problemática, ¿no? En cada uno de los procesos o en cada una de las operaciones. Y luego, ¿no? En función a esta problemática que ustedes están describiendo, tienen que plantear la justificación, ¿no? Por ejemplo, dice limitada disponibilidad del equipo que no les permite realizar la operación de escarmeado, ¿no? Y la justificación de la intervención es que con la intervención se va a garantizar un producto de calidad, se van a reducir los tiempos de la operación y también se va a contar pues con equipos apropiados. Igualmente del cardado, del hilado y del retorcido. Puede ser que dos o más de estos procesos o operaciones estén vinculados a una misma justificación, ¿no? Ahora, en otros casos podría ser pues que ustedes planteen una justificación integral, ¿no? A todos los procesos que pretenden intervenir. ¿Ya? ¿Dónde está esto? Acá, a ver, ¿dónde está? Ahí nos quedaríamos, pero antes de eso les voy a compartir también. ¿Qué pasó acá? Les voy a compartir voy a incorporar esta captura de una pizarra. Eh, es este. Ajá, acá. Acá está más o menos descrito cómo es que la caracterización del negocio, ¿no? Los bajos rendimientos por hectárea en la producción de tuna, por ejemplo, tiene que aparecer en este punto 2.2 y también tiene que estar descrito en este punto 2.1, ¿no? Porque esa es la problemática que estamos identificando. Por lo tanto, esa problemática está generada por aspectos de producción, de postproducción, de transformación, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, esta problemática nosotros tenemos que describirla con más detalle porque esta es la que vamos a resolver. Esta problemática de los bajos rendimientos es el que vamos a resolver. Para eso es que nosotros vamos a implementar las mejoras tecnológicas, ¿no? Etcétera. Ahora, esta cuantificación de objetivos, estos indicadores de la línea base, ¿dónde se llama? Estos indicadores de la línea base, estos que nos van a ir apareciendo acá, estos indicadores de línea base, nosotros los vamos a tener que trasladar también hasta este cuadro 3.1. Vamos a ponerlo con color azul. Lo que nosotros obtengamos acá va a tener que aparecer acá, en este punto, valor actual. Porque ese es el dato que se entiende que es el que está presente a la fecha. En ese sentido, ya en este punto, cuando ustedes desarrollen el análisis de los procesos, tienen que conducir también sus costos de producción para que puedan determinar los indicadores que nos van a pedir en la tabla 9, ¿no? Que está acá. Acá, ¿ven? Porque acá nos piden que nosotros digamos en la línea de base, es decir, en la situación actual, cuántos empleos se genera, cuáles son los rendimientos, cuál es la producción, cuál es el costo unitario, el número de unidades vendidas, el precio unitario. ¿De dónde vamos a sacar nosotros costo de producción o costo unitario? De los costos de producción sin plan de negocios. No los vas a elaborar, no los vas a inventar posteriormente, ¿no? Y mucho menos los vas a tener que elaborar cuando ya hayas avanzado toda esta parte.
Entonces, les voy a compartir estas capturas también para que ustedes vayan viendo cómo es que esta información se va a ir interrelacionando. Y este mismo proceso de interrelación es, que, es el que emplean los evaluadores cuando revisan la consistencia de la propuesta. Por eso es que ustedes recordarán que cuando hay alguna observación, ¿no? Nos indican que no está bien descrito, que no se ha identificado cabalmente algunos indicadores, que la cadena no está apropiadamente descrita o que los procesos no guardan concordancia con, o los procesos identificados no guardan concordancia con las innovaciones tecnológicas que se están planteando, o en otros casos nos dan una observación más amplia, ¿no? Tus metas no están claramente identificadas. ¿Cuáles metas? ¿Cuáles metas? Las metas van a salir de estos procesos que nosotros hemos identificado que no son los apropiados, que no son los idóneos. Entonces, ahí nos quedaríamos. Si tuviesen alguna consulta, quedaría atento yo para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, ¿no? Entonces, la PPT, los materiales que les he mencionado, se les va a hacer llegar a través de la escuela. Le solicitan a ella para que les haga llegar. A lo largo de la semana traten de ir avanzando sus propuestas de plan de negocios y me pueden hacer llegar sus consultas a través del WhatsApp que está ahí en pantalla, ¿ya? Para yo irles orientando y la próxima semana también poder avanzar algo más. Yo ahora, a través de la escuela, les voy a compartir toda la PPT completita, ¿ya? Para no tener que estarle explicando más adelante, sino ya y que ustedes vayan considerándola, vayan trasladando información en función a esas indicaciones y en las clases siguientes ya ir interactuando y que ustedes me vayan mostrando cómo han estado desarrollando sus propuestas y yo les vaya indicando si hay alguna adecuación, hay algo más que se tenga que acotar o tal vez algo de la información que ustedes están planteando no corresponda a ese ítem y tenga que ser trasladado a otro ítem o tenga que ser mejorado, qué sé yo. Bien, nos quedaríamos ahí. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos encontramos el próximo día sábado. Muy buenas noches con todos. Permiso.